¿Alguna vez has sentido que algo cambia, pero no sabes cómo decirlo sin perderlo todo? Esa pregunta no la dijo nadie en voz alta. Pero flotaba, invisible, cada vez que Mario y Alejandro se quedaban a solas. Ambos estudiaban en la Universidad Autónoma de Madrid. Ambos entrenaban lucha grecorromana desde primer año. Ambos decían ser como hermanos. Pero últimamente, había algo más. Algo que nadie se atrevía a nombrar. Todo empezó como cualquier amistad universitaria, clases compartidas, bromas en los pasillos, partidos de FIFA en las residencias. Las conversaciones pasaron de chistes tontos a confesiones a medianoche. Sabían uno del otro cosas que nadie más sabía, los miedos, las decepciones, los sueños postergados. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. La primera señal fue leve. Un entrenamiento en el gimnasio. Alejandro se acercó a ajustar el agarre de Mario, y por un segundo más largo de lo necesario, su mano se quedó sobre su brazo. Ninguno dijo nada. Pero el silencio fue más ruidoso que cualquier palabra. Después vinieron las miradas. No intensas ni provocadoras, pero cargadas de algo no resuelto. Como si ambos supieran que el terreno era inestable, pero seguían pisándolo, una vez más, y otra. Mario empezó a sentir una ansiedad difícil de explicar, no era miedo. Era esa mezcla extraña entre querer acercarse y querer salir corriendo. Una tarde, después de clases, se sentaron en las gradas vacías del polideportivo. No hablaban. Solo miraban cómo caía el sol entre los árboles. Alejandro suspiró, largo, como si necesitara soltar algo. A veces pienso que estamos viviendo una mentira, dijo, sin mirar a Mario. ¿A qué te refieres? Respondió él, sabiendo exactamente a qué se refería. No sé. Como si fingir fuera parte del uniforme. La frase quedó suspendida. Ninguno la recogió. Pero el eco de esa afirmación cambió algo. Desde entonces, empezaron a hablar menos, pero sentir más. Mario comenzó a evitarlo en ciertas horas del día, solo para luego buscar excusas y verlo por la noche. Alejandro, por su parte, se volvía más impaciente, más inquieto. En los entrenamientos se notaba, perdía concentración, cometía errores que nunca antes cometía. Una noche, Alejandro apareció en la puerta de la residencia sin avisar. No podía dormir, dijo simplemente. Mario lo dejó entrar. No hacía falta explicación. Se sentaron en el suelo, junto a la cama. Hablaron de cosas sin importancia. Pero ambos sabían que cada palabra era una excusa para no decir lo que realmente querían decir. ¿Te has planteado alguna vez que quizás no somos como pensábamos? Soltó Alejandro. Mario no respondió. Solo asintió muy leve, con la mirada clavada en el suelo. Desde esa noche, el silencio se hizo más cómodo, y más incómodo a la vez. Era un refugio, pero también una carga. Ambos sabían que estaban viviendo algo que iba más allá de la amistad. Pero no sabían cómo procesarlo. En una fiesta de la facultad, Mario lo vio hablar con una chica. No había nada romántico en ello, pero sintió una punzada que no sabía cómo justificar. No eres nadie para sentir celos, se dijo. Pero lo sintió. Intensamente. Alejandro, por su parte, evitaba esos encuentros sociales. No porque no le gustaran, sino porque en presencia de Mario, todo lo demás perdía sentido. Lo descubría observándolo mientras reía con otros, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y frustración. No entendía por qué su pecho se apretaba de esa forma. Un día, después del entrenamiento, mientras se duchaban en silencio, Alejandro dijo de pronto: «A veces siento que me estoy traicionando». «¿Por qué?», preguntó Mario. «Porque no soy capaz de decir lo que realmente quiero decir». Mario cerró los ojos. Sabía que estaban llegando a un límite. Pero, ¿cuál era exactamente? La tensión empezó a hacerse presente incluso entre los compañeros del equipo. Uno de ellos preguntó en broma: «¿Qué pasa entre ustedes dos? Ya parecen pareja casada». Rieron. Pero Mario sintió el vértigo. No era la broma. Era la posibilidad de que alguien viera lo que ellos mismos no se atrevían a aceptar. En casa, frente al espejo, Mario ensayaba respuestas que nunca decía. «No es lo que parece. Solo somos amigos. No sé lo que siento». Y ninguna le parecía suficiente. Alejandro también tenía sus propios diálogos internos. Cada vez que veía a su padre en videollamada, evitaba mirarlo a los ojos. Su padre había sido claro desde siempre: los hombres de verdad se comportan como hombres. ¿Y si descubría algo? ¿Y si lo rechazaba? ¿Y si? La angustia crecía. Pero también lo hacía el vínculo entre ellos. Ya no podían esconderlo ni de sí mismos. Una tarde cualquiera, Mario recibió un mensaje simple: «¿Podemos hablar? Hoy. Solo tú y yo». Y supo que esa noche, algo iba a cambiar para siempre. Tocaron la puerta con 2 golpes suaves, casi como si pidieran permiso para existir.
Mario ya sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Nadie más llamaba así. Abrió sin decir nada. Alejandro estaba ahí, con las manos en los bolsillos y una mirada que no sabía dónde posarse. ¿Estás ocupado?, preguntó. No. Entró. Cerraron la puerta. El silencio no era incómodo. Era tenso, pero familiar. Mario se sentó en el borde de la cama. Alejandro se quedó de pie unos segundos antes de dejarse caer al suelo, como si sus piernas ya no sostuvieran lo que llevaba dentro. No podía dormir, dijo. Mario no respondió. No era necesario. Sabía que Alejandro no había venido por insomnio. Pasaron unos minutos en silencio. Escuchaban el sonido amortiguado del tráfico lejano, los pasos en el pasillo, una risa que venía de otra habitación. Todo parecía muy lejos. Como si el mundo siguiera, pero ellos se hubieran detenido. ¿Tú alguna vez has sentido que no sabes quién eres?, preguntó Alejandro de pronto. Mario giró levemente la cabeza. Sí. ¿Cuándo? Cuando me doy cuenta de que no estoy siendo honesto. ¿Con quién? Conmigo. Alejandro asintió muy leve. Últimamente no reconozco mis propios pensamientos. Me miro al espejo y no sé si estoy actuando o sobreviviendo. Mario no interrumpió. No es solo por ti, continuó Alejandro. Aunque tú lo complicas todo. O lo aclaras. No sé. A veces tengo ganas de abrazarte sin razón. Y no porque estés triste, ni porque yo lo esté. Solo porque sí. Y después me odio por pensarlo. Mario bajó la mirada. Las palabras dolían, pero no por lo que decían, sino por lo reales que eran. No deberías odiarte por eso. Entonces, ¿qué debería sentir? Esa pregunta quedó en el aire. Cargada. Necesitaba respuesta, pero ninguna palabra era suficiente. Podemos, Alejandro se detuvo, respiró hondo. ¿Podemos dejar de fingir? Al menos aquí. Entre nosotros. No te estoy pidiendo que seamos nada. Solo, no quiero seguir actuando cuando estoy contigo. Mario lo miró largo rato. ¿Lo dices en serio? Sí. ¿Y si empezamos a decir lo que realmente pensamos, sin miedo a que suene mal? Eso quiero. Ambos sabían lo que estaban diciendo sin decirlo. No era una declaración de amor. Era un acuerdo tácito, dejemos de escondernos el uno del otro, aunque tengamos que seguir escondiéndonos del resto del mundo. Hoy hablé con mi madre, contó Alejandro. Me preguntó si tenía novia. Le dije que no, que estaba enfocado en la universidad. Ella se rió y dijo que seguro hay alguna que me tiene en la mira. Y yo solo pensaba en ti. Mario tragó saliva. A veces quiero que nadie me pregunte nada. Ni qué estudio, ni qué quiero ser, ni con quién salgo. Solo quiero poder existir sin tener que explicarme. ¿Crees que eso sea posible? Aquí, contigo, quizás sí. El ambiente se volvió más sereno, pero no menos intenso. Nunca le he dicho esto a nadie, dijo Alejandro. No sé si soy gay, bi, raro o qué. Pero cuando estoy contigo, quiero quedarme. Solo quedarme. Aunque no pase nada. Está bien no saber. ¿Y si nunca sé? Entonces no sabrás. Pero eso no cambia lo que sentimos ahora. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Confundido. Pero más tranquilo cuando te escucho hablar así. ¿Así como? Sin miedo. Alejandro sonrió por primera vez en toda la noche. No quiero perder esto, dijo. Ni yo. Entonces hagamos un trato. ¿Qué trato? No nombres. No etiquetas. Solo honestidad. Cuando uno de los dos no sepa qué siente, lo dice. Cuando uno quiera alejarse, lo dice. Cuando uno necesite al otro, lo dice. ¿Vale? Vale. Se estrecharon la mano. No como amigos. No como algo más. Como dos personas que estaban encontrando en el otro un refugio. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo Alejandro. Claro. ¿Alguna vez pensaste en esto antes de conocerme? En lo que siento por ti, no. En cuestionarme, sí. Pero contigo todo se volvió más real. ¿Y te asusta? Sí. Pero también me alivia. Ya no estoy solo. Alejandro asintió, y se recostó en la alfombra, mirando el techo. Mario hizo lo mismo. Quedaron en paralelo, sin tocarse, sin hablar. Pero sabiendo que algo fundamental había cambiado. El techo era el mismo. La habitación, también. Pero ellos ya no eran los mismos. Pasaron así una hora, quizás más. En algún momento, Alejandro susurró. Gracias por no reírte. Gracias por confiar. No había promesas. No había compromisos. Solo la decisión mutua de no seguir mintiéndose a sí mismos. Cuando Alejandro se levantó para irse, Mario lo acompañó hasta la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy empezando a estarlo. Antes de salir, Alejandro se volvió. ¿Y si mañana tengo miedo otra vez? Entonces lo hablamos. Para eso estamos. Y se fue. No hubo abrazos ni gestos dramáticos.
Pero los dos sabían que esa noche marcaría un antes y un después. Era la primera vez que se quitaban la máscara. Aunque solo fuera en la intimidad de una habitación universitaria. Y eso, para ellos, ya era libertad. Durante el día, Mario y Alejandro mantenían la apariencia de una rutina normal. Nadie sospechaba nada. Compartían clases, entrenamientos y hasta las comidas con el resto del equipo. Hablaban sobre deportes, se reían con bromas internas, y eran parte activa de todo lo que ocurría en la facultad. A simple vista, eran solo dos buenos amigos. Pero en realidad, habitaban un espacio mucho más complejo. Por la noche, en cambio, la energía entre ellos era distinta. En la intimidad, sin las miradas de los demás, se permitían ser más sinceros, aunque aún con límites. No había definiciones claras, ni promesas. Pero había confianza. Y en esa confianza, se construía algo más profundo que la amistad convencional que todos creían ver. Alejandro no dejaba de vivir entre la tensión de lo que sentía y lo que podía permitir que los demás vieran. Era un líder natural, un atleta admirado por su técnica, su fuerza y su disciplina. Pero nada de eso lo preparaba para la vulnerabilidad de aceptar que su atracción por Mario era más que una confusión momentánea. Mario, en cambio, ya había hecho un proceso interno. Aún tenía miedo, sí, pero no negaba lo que sentía. Lo reconocía. Y había aprendido a convivir con ello. Lo que más le dolía era ver cómo Alejandro se aferraba a una versión de sí mismo que no lo hacía feliz. No por falta de coraje, sino por el peso de la expectativa. En los entrenamientos, Alejandro era meticuloso. Cada movimiento, cada rutina, cada gramo de fuerza invertido tenía un propósito. Pero Mario notaba los momentos en que su mirada se perdía. Cuando al terminar una ronda se quedaba en silencio, o cuando parecía estar en otra parte. Las conversaciones más importantes ocurrían lejos del tatami. A veces en la terraza del edificio, con el aire frío cortándoles la piel. A veces sentados en el suelo del cuarto de Mario, con una playlist de fondo y las luces apagadas. Hablaban de todo y de nada. Pero lo que no decían, siempre estaba presente. Una noche, Alejandro dijo en voz baja, «Me siento como si estuviera viviendo dos vidas, y no soy feliz en ninguna». Mario lo miró y no respondió. No hacía falta. El silencio era su forma de abrazarlo. En la universidad, todo seguía igual. Alejandro mantenía su rol. Bromeaba con los demás, aceptaba los halagos, seguía el guión. Pero cada vez que alguien mencionaba novias, salidas, o cualquier tema que lo obligara a fingir interés, una parte de él se encogía. En una fiesta universitaria, uno de los compañeros le preguntó directamente, «¿Y tú, cuándo te vamos a ver con alguien al lado?» Alejandro rió y cambió de tema. Pero esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo de su cuarto hasta el amanecer, pensando en la libertad de poder decir, «Ya lo tengo a alguien, pero no puedo presentarlo». Mario lo notaba cada vez más distante. No en lo físico. Seguían viéndose. Pero Alejandro estaba menos presente. Más distraído. Más contenido. Como si tuviera miedo de que todo se desbordara. «Estás raro últimamente», le dijo Mario una tarde. «Estoy cansado». ¿Del entrenamiento? De fingir. Y fue ahí cuando entendieron que ya no podían seguir evitando el tema. Necesitaban hablar. Mirarse sin filtros. Decirse lo que realmente sentían sin temor a romper esa frágil conexión que habían construido. En un parque cercano, bajo la sombra de un árbol donde apenas llegaba la señal, Alejandro rompió el silencio. «A veces pienso en dejar todo. El equipo, la carrera, todo. E irme a un lugar donde nadie me conozca». «¿Y qué harías allá?» «Ser yo. Aunque no sepa todavía quién es ese yo». Mario lo miró y se permitió tocarle la mano. Solo un segundo. Solo una muestra de que entendía. De que no estaba solo. Alejandro suspiró. «Tengo miedo de perderlo todo. La beca. Mi lugar en el equipo. A mi familia». «Lo sé», respondió Mario. «Pero, ¿no te das cuenta de que te estás perdiendo a ti mismo en el proceso?» Ese fue un punto de inflexión. No resolvieron todo esa tarde. Pero decidieron algo esencial, no dejar de hablar. No dejar de ser honestos. Aunque fuera solo entre ellos. Aunque el resto del mundo siguiera sin entender. A partir de entonces, sus encuentros fueron menos frecuentes, pero más significativos. No necesitaban verse cada noche. Les bastaba con saber que el otro estaba ahí. Que existía un espacio donde no hacía falta fingir. Vivían entre dos mundos. Uno que los aplaudía por lo que aparentaban. Y otro, secreto, donde podían respirar sin culpa. Sabían que no podían vivir así para siempre. Pero mientras tanto, ese pequeño rincón de verdad los mantenía en pie. Porque a veces, la única manera de seguir adelante es tener al menos una persona con la que puedas ser tú mismo, sin temor a ser rechazado.
Y Mario y Alejandro, en medio del ruido y las expectativas, habían encontrado eso el uno en el otro. En la fiesta universitaria, Mario observaba desde lejos a Alejandro. No estaba solo. Estaba con una chica del grupo de psicología, alguien con quien ya lo había visto conversar antes. Pero esa noche, algo era distinto. Alejandro reía, inclinaba el cuerpo hacia ella, y sus gestos eran más cercanos de lo habitual. No había nada explícito, nada fuera de lo común para quienes no sabían. Pero para Mario, que sí sabía, cada gesto era un pequeño corte invisible. Se quedó en un rincón, fingiendo atención a la conversación que ocurría a su lado. No escuchaba nada. Solo miraba. Cada vez que Alejandro se inclinaba, cada vez que la chica lo tocaba levemente en el brazo, una parte de Mario se cerraba. Había aprendido a controlar su expresión. A no reaccionar. A no permitir que lo que sentía lo delatara. Pero esa noche, no pudo evitar que su cuerpo se tensara. Que su pecho se sintiera más pesado de lo habitual. Cuando Alejandro finalmente se separó del grupo y fue por una bebida, Mario aprovechó para salir. No dijo nada a nadie. No despidió. No buscó excusas. Simplemente se fue. Caminó sin rumbo por unos minutos, hasta que se sentó en un banco cerca del campus. El ruido de la fiesta seguía sonando en la distancia, como un eco molesto. Respiró hondo. Miró al cielo. Y se preguntó, por enésima vez, ¿qué estaba haciendo? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. ¿Dónde estás? Mario lo leyó y lo dejó sin responder. A los 15 minutos, Alejandro apareció. ¿Por qué te fuiste así? No quería estar ahí. ¿Por qué? Porque no quiero seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Alejandro se quedó de pie, sin saber si sentarse o no. Finalmente lo hizo. ¿Esto es por lo de Laura? Preguntó. No es por ella. Es por ti. No pasó nada. Eso lo sé. No tiene que pasar nada para que duela. Alejandro bajó la mirada. No lo hago para lastimarte. Lo sé. Pero me lastima igual. Porque estoy cansado de ser invisible en tu vida pública y apenas un susurro en la privada. Guardaron silencio. El aire entre ellos estaba denso, pero no agresivo. No era una pelea. Era una conversación que ambos sabían que tenían pendiente. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Alejandro. No lo sé. Pero sé lo que ya no quiero, ser tu secreto. No puedo salir del closet así de fácil. No te estoy pidiendo eso. Solo te estoy pidiendo que no finjas que no existo. Alejandro asintió, sin convicción. A veces, me da miedo que esto que tenemos solo exista cuando nadie nos ve. Porque así ha sido, reconoció Alejandro. Mario sintió un nudo en la garganta. No quiero hacerte elegir, dijo. Pero sientes que tengo que hacerlo. No. Solo quiero saber si, al menos en tu mente, esto tiene un lugar real. Alejandro tardó en responder. Cuando lo hizo, lo dijo en voz baja. Sí, tiene un lugar real. Solo que no sé cómo vivirlo sin perder todo lo demás. Mario miró hacia otro lado. Las luces de la residencia parpadeaban a lo lejos. ¿Y si ya lo estás perdiendo igual? Preguntó. Alejandro lo miró. Esa pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier otra. Porque tenía razón. En su intento de protegerlo todo, se estaba quedando sin nada. No sé cómo ser valiente, dijo. No hace falta que lo seas todo el tiempo. Solo necesito que seas sincero. Alejandro tragó saliva. Lo soy contigo. Pero no conmigo cuando estás con todos los demás. El dolor en la voz de Mario era suave, pero firme. No era una acusación. Era una súplica. Y eso lo hacía aún más difícil. Quiero que sepas, dijo Mario, que no me arrepiento de nada. Pero no puedo seguir sosteniendo algo que solo existe en la sombra. ¿Me estás dejando? Te estoy diciendo que no puedo vivir en un rincón de tu vida. No es justo para ti. Y tampoco para mí. Alejandro cerró los ojos por un instante. Nunca pensé que me costaría tanto esto. Yo tampoco. Pero acá estamos. Se quedaron en silencio, sentados en ese banco, con todo lo que no sabían cómo resolver. Te quiero, dijo Alejandro. Y yo a ti. Pero a veces, el amor no es suficiente si no se lo deja respirar. Alejandro apoyó los codos en sus rodillas y se cubrió la cara con las manos. Mario lo miró, pero no lo tocó. Sabía que ahora no era el momento. Pasaron varios minutos así. Hasta que Alejandro volvió a hablar. No sé si puedo cambiar todo ahora. No te pido que lo hagas. Solo que empieces a dejar espacio para nosotros. Aunque sea pequeño. Aunque sea en silencio. Pero que sea real. Alejandro lo miró por primera vez desde que se sentaron. Lo voy a intentar. No por mí, respondió Mario. Por ti. Porque si no lo haces, vas a seguir perdiéndote a ti mismo. La brisa comenzó a soplar más fuerte. Alejandro se levantó. ¿Vienes? Ve tú. Yo me quedo un rato más. Alejandro dudó.
Pero luego asintió y se fue, sin decir más. Mario se quedó ahí, solo. Triste. Pero tranquilo. Porque, por primera vez, había dicho todo lo que necesitaba decir. Sin miedo. Sin esperar una respuesta perfecta. A veces, el momento de ruptura no es una pelea. Es una conversación honesta. Y eso, aunque duela, también es un acto de amor. Alejandro caminó hacia el cuarto de Mario sin saber exactamente qué iba a decir. Sabía que algo debía cambiar, que seguir en ese limbo emocional los estaba dañando a ambos. El silencio entre ellos ya no era un refugio. Se había vuelto una barrera. Tocó la puerta sin insistencia. Cuando Mario abrió, no dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Ambos sabían por qué estaba ahí. Se sentaron, uno frente al otro. Sin teléfono en la mano, sin música de fondo. Solo ellos. Lo pensé mucho, empezó Alejandro. No porque no supiera qué siento. Eso lo tengo claro. Sino porque no sabía si me atrevería a decirlo. Mario no interrumpió. Dejó que siguiera. Tengo miedo. No lo niego. De lo que pase si alguien se entera. De lo que digan mis padres. De lo que piense el equipo. Pero más que todo, tengo miedo de perderte por no haber sido valiente antes. Mario bajó la mirada. Ese reconocimiento, aunque tardío, era necesario. No quiero seguir escondiéndome, dijo Alejandro. No quiero que seas mi secreto. No quiero que te sientas como alguien a quien solo busco cuando nadie ve. Mario alzó la vista. Eso lo dijiste antes. Pero después volviste a actuar como si no importara. Porque tenía miedo. Y todavía lo tengo. Pero también estoy cansado. Y me di cuenta de que prefiero vivir con miedo y contigo, que tranquilo y solo. Esa frase rompió algo en el ambiente. No porque fuera perfecta, sino porque era honesta. No quiero prometerte cosas que no sé si podré cumplir. Pero sí quiero empezar a vivir esto contigo. A mi ritmo, pero con compromiso. Que sepamos que esto existe. Que estamos caminando hacia algo. Aunque no sepamos el final. Mario asintió. Le bastaba con eso. No necesitaba una etiqueta. No necesitaba un anuncio. Solo necesitaba saber que no estaba solo en lo que sentía. ¿Qué propones?, preguntó. Ser. Sin prisa. Sin mentiras. Sin desaparecer cuando me asusto. Quiero que me ayudes a no retroceder. Entonces empecemos desde ahí, dijo Mario. Desde la verdad, aunque sea incómoda. Decidieron poner límites. No exponerse de forma innecesaria. No mentirse. No actuar en público como si no existiera nada, pero tampoco forzar lo que aún no podían sostener. Era un equilibrio frágil, pero real. Alejandro empezó a enviar mensajes durante el día. No solo por la noche. Empezó a sentarse más cerca. A buscar momentos a solas que no parecieran clandestinos. Pequeños gestos. Nada escandaloso. Pero para ellos, significaba mucho. Una tarde, en la cafetería, uno de sus compañeros comentó que Alejandro y Mario pasaban mucho tiempo juntos. ¿Se están volviendo inseparables o qué?, bromeó. Alejandro respondió con naturalidad. Es mi persona favorita. ¿Por qué no pasaría tiempo con él? Mario lo miró. No era una confesión. Pero tampoco era una negación. Y por primera vez, no se sintió invisible. Alejandro empezó a escribir con más frecuencia. Sus notas pasaron de ser lamentos a reflexiones. Empezó a hablar de sí mismo con menos juicio. Mario, por su parte, se volvió más paciente. Entendió que el proceso de Alejandro era distinto. Que la valentía no se mide por la velocidad, sino por la constancia. Había días buenos. Días en los que se sentían invencibles. Y días en los que la duda volvía. En los que Alejandro temía retroceder. Pero ahora hablaban. Ahora se sostenían. No huían del silencio. Lo usaban para escucharse mejor. Un fin de semana, salieron juntos del campus. Pasearon por un parque donde nadie los conocía. Allí, Alejandro tomó la mano de Mario por primera vez en público. No fue un acto de rebeldía. Fue un acto de ternura. Y de decisión. No quiero esconder lo que me hace bien, dijo. Y eso era Mario para él. Un lugar donde podía respirar sin miedo. Todavía no habían hablado con sus familias. Todavía no habían contado a nadie lo que realmente los unía. Pero ya no lo negaban entre ellos. Ya no lo trataban como un accidente. Una noche, mientras estaban sentados en el césped, Mario le dijo. Puede que nunca sea fácil. Pero si seguimos eligiéndonos incluso en los días difíciles, valdrá la pena. Alejandro asintió. Quiero elegirme a mí también. Por primera vez. Eso, más que cualquier otra cosa, fue el mayor acto de amor. Los cambios no fueron inmediatos. Aún había silencios. Aún había miedo. Pero ya no se sentían como enemigos. Se sentían como obstáculos que podían atravesar juntos. No hicieron planes a largo plazo.
No hablaron de futuro. Solo vivieron el presente con la honestidad que habían postergado demasiado tiempo. Y aunque no sabían qué diría el mundo cuando finalmente decidieran contar su verdad, ya no los paralizaba esa idea. Porque ahora, al menos entre ellos, no había máscaras. Solo dos personas que, poco a poco, estaban aprendiendo a ser. Y eso, aunque no fuera una victoria definitiva, ya era un comienzo.